Yo veo mucho a Stephen Colbert, que ya le van a quitar su programa en mayo porque Donald Trump no lo soporta. Y Stephen Colbert hace una cosa que se llama el cuestionario Colbert, que se lo hace a la gente que va a su programa, y su programa Night, un late night talk show de clásicos. De hecho, originalmente era el de Johnny Carson, que lo ha heredado él, y que se lo han heredado. Al paso de Carson lo heredó, no me acuerdo de otro que me caía muy mal, y luego ahora Colbert. Bueno, el chiste es que en el cuestionario hace una pregunta que a mí siempre me ha parecido de lo más apasionante. Dice: si tuvieras que escuchar una sola canción para siempre, ¿cuál escogerías? No es que la tengas que escuchar todo el tiempo, pero cuando quieras oír música, ¿qué canción? Tienes que elegir una sola. Y yo siempre dije la novena de Beethoven, ¿no? No es una canción, pero es una pieza. La novena ya son 90 minutitos, tiene muchas variantes, tiene 4 movimientos. Los 4 movimientos tienen una enorme riqueza diversa. No es solo el cuarto movimiento. Si ustedes solo han oído el cuarto movimiento, váyanse a su YouTube a Spotify, a donde estén, y escuchen los primeros 3 movimientos de la novena de Beethoven, pues son maravillosos. Bueno, yo me defendía con eso por no decir los conciertos de Brandenburgo, ¿no? O el clave bien temperado, que también es un montón de piezas. Pero bueno. Pero eso, evidentemente, pues, bueno, si me autorizan la novena de Beethoven, ya la resolvimos. Pero si no he pensado, siempre tengo canciones que me han llamado mucho la atención y que han importado mucho. Y me han preguntado sobre ellas, y rápidamente, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, les voy a decir algunas de las que siempre me han llamado la atención. Con Help en muchas canciones, tengo una relación orgánica con muchas canciones de los Beatles a lo largo de toda su historia. Pero Help fue importante porque me enseñó que sabía inglés y porque fue la primera vez que vi la película de los Beatles. Vi una película de los Beatles, fui a ver Help, le di una lata a mi madre hasta que me llevó a ver la película de los Beatles. Le daba mucho miedo que me dejara yo el pelo largo. ¿Y qué creen que pasó? No entonces, porque era muy pequeño, pero unos años después. Pero era una canción que ya no era la canción de amor normal, sino hay una nostalgia de lo que perdí y ahora ayúdenme si no a recuperarlo, a empezar de nuevo, ¿no? Y muchas veces a lo largo de mi adolescencia esa canción me volvió. Help me if you can, ayúdame si puedes, me está dando de bajón. Y realmente aprecio que estés por allí. Ayúdame a poner los pies nuevamente en la tierra. ¿Puedes ayudarme, por favor? Una letra, ya no es el rock and rollito. Luego, la primera vez que escuché American Pie no la entendí, pero me eché a llorar. La segunda, tercera, cuarta, quinta y siguientes veces entendí la letra, pero no el significado, porque era secreto. Y lo mantuvo Don McLean, el autor, lo mantuvo secreto durante muchísimos años, hasta que se hizo un documental sobre él en los años 90 o en los 2000, no me acuerdo. Pero la canción me encantaba. No me acuerdo qué disco le cambié. A un amigo mío que sigue haciendo canciones ahora, Armando Franco, me manda sus canciones. Me avisa por WhatsApp, ya tengo en SoundCloud otra canción. Yo hoy las oigo, me parece genial. Sigue escribiendo canciones y cantándolas y tocando la guitarra. Éramos de la banda. Y le cambié, no me acuerdo qué disco, por la partitura de American Pie. Cuando conocí la historia de American Pie, que es la historia del rock de 1954 a 1959 a 1970, pues me impresioné aún más. La sigo oyendo, la acabo de volver a oír ayer, junto con una entrevista de Don McLean sobre lo que ha sido esta canción para él. Y eso que él tiene otra de las mejores canciones del universo, que es Vincent, la dedicada a Vincent Van Gogh, y que la ha llegado a cantar en el museo Van Gogh. Sweet Judy Blue Eyes de Crosby, Stills, Nash & Young, que cantaron por primera vez en Woodstock.
llenaba una de mis pasiones, que era la música vocal, que en el rock no estaba muy presente. Había las armonías de los Beatles, había las armonías de Beach Boys, lo hemos comentado, pero no eran grupos dedicados concretamente a hacer armonías. Y Sweet Judy Blue Eyes de Stephen Stills, que es quien le escribe, se le escribe a Judy Collins, está todo está hecho para que las voces luzcan, se entretejan, se apoyen, muestren la riqueza de la armonía. Y eso tiene que ver con la siguiente, que es Drunken Sailor. Drunken Sailor es un shanty famoso, el What do we do with a drunken? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? Early in the morning. Canto horrible, ya lo sé. ¿Por qué ese Drunken Sailor se lo oía a Swingle Singers? Y Swingle Singers yo siempre los había oído cantando a Bach. Y cantando a Bach estaban muy bien, pero yo prefiero a Bach. Prefería el clave de Wanda Landowska, por ejemplo, ¿no? O el violín de los Oistrakh. Pero luego cantaban un shanty, una canción del mar, que era el The Drunken Sailor, la cantaba, y entonces me fascinó, me encantaba que satisficieran mi amor por la música vocal en algo que no fuera tan formal como Bach o como Vivaldi, y Swingle Singers hiciera Drunken Sailor. Hablando de clásicos, los conciertos para violín que siempre me han gustado son el de Beethoven y el de Tchaikovsky. Y curiosamente son los únicos conciertos para violín que hicieron Beethoven y Tchaikovsky. Es decir, no hay un concierto para violín número 1 y número 2. No, número 2 no existe. Beethoven hizo un concierto para violín, Tchaikovsky hizo un concierto para violín, y los dos me fascinan y me enloquecen. Y ya que estamos en el violín, el doble concierto de Bach ya he hablado muchas veces de ese doble concierto, que es una de mis fascinaciones desde la infancia, para dos violines, especialmente en la grabación de David e Igor Oistrakh, padre e hijo, que hicieron para Deutsche Grammophon allá por 1959, o 60 y algo. Ya más adelante, I'm Your Captain. ¿Quién era I'm Your Captain? Era de Grand Funk Railroad, claro. De muchas cosas malísimas que tenía Grand Funk Railroad, pero I'm Your Captain es una de las canciones que más me han gustado de toda la vida, entre otras cosas porque también maneja temas de una desesperación que cuando uno es adolescente la vive, pero vamos, a plenitud, ¿no? Y este es un capitán al que le han quitado su barco. No es que se esté hundiendo su barco, es que le han quitado el barco. Y lo que está haciendo es pedir que le devuelvan su barco. Tema para rock. Yo creo, como lo dije alguna vez, el rock es para todos los temas y eso está muy bien. Una canción de amor peculiar de uno de mis grupos favoritos, que es Moody Blues, que tiene cosas tan grandiosas como Nights in White Satin o I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, que me parece maravillosa, o Nunca pensé que llegaría a cumplir 100 años. I never thought I'd get to be 100. En un disco que tiene uno de los mejores títulos de la historia, que es Para los hijos de nuestros hijos. Pero a mí la canción que más emblemática me parece de Moody Blues es el Boulevard de la Madeleine. La primera vez que fui a París, lo primero que hice fue hacerme una foto en el Boulevard de la Madeleine. Luego, Janis Joplin es la voz desgarradora, es la voz rompedora, es la voz del blues que duele y te mete la mano y te saca el corazón y le baila encima, ¿no? Pero la canción más suavecita que tiene es Little Girl Blue. Y tiene una interpretación en televisión, creo que con Johnny Carson incluso, donde no está la banda, no se ve la banda, se ve solo ella con su micrófono, cantando no con la voz desgarradora, sino con la segunda voz de Janis, cantando Little Girl Blue. Y de todas las canciones que a mí me hará llorar Janis Joplin toda la vida, lo hace desde 1970 que la descubrí. Imagínense ustedes, lo que estamos hablando, 56 años. Pero preferiré Little Girl Blue. Y en español, que habrá un montón más de las que habrá oportunidad de hablar en otro momento, sin duda, Azul de Real de 14.
Azul de Real de 14 porque me parece uno de los mejores blues escritos en español, porque la poesía de José Cruz Camargo brilla enormemente en Azul, más todo lo que era la banda. Esa banda que por desgracia acabó tan mal como acabó, pero que tenía un guitarrista excepcional y un baterista maravilloso, que era el que hacía los arreglos, por cierto, el baterista. Y tuvo 2 o 3 bajistas importantes. Pero en fin, esta es una lista, así a primera vista, de algunas de las canciones que a mí me han representado cosas.